los textos, cuáles son las cosas que faltan a los autores, o qué cosas podemos aprender cada uno de ellos. O sea, hay muchas cosas que podemos seguir pensando en función de estos 4 autores. A mí me gustaría entonces ahora sí empezar a avanzar en este último pensador. Díganme si se ve la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Muy bien. Por algún motivo yo no la veo, no sé por qué. Sí, se ve. Se ve, Rabino, se ve. Cosa que estamos apagados. Se ve. No, pero yo estoy proyectando. Usted está El flyer compartiendo de la foto, reunión. sí. Estás compartiendo el flyer ok. que anunciaba el ciclo. Sí, sí. Lo que pasa es que, miren, sé que hoy es un complejo de vista técnico. Voy a desde un computador directamente para no seguir viendo tiempo y ok. Alguna vez nos tenía que pasar algún blooper de estos, pero bueno, esperemos que sea solo eso. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí, Ok. se ve. Vamos a hablar de Yosef Soloveitchik, conocido como el Rab. Ese nombre es un nombre muy importante. Es un nombre que señala cómo se lo conocía en Estados Unidos. Decirle a alguien a Rab es decirle el rabino, y todos los que dicen a Rab entienden de qué se está hablando. Por ejemplo, hay otra persona solamente que tiene un nombre de esa manera, que es Rambam. En la literatura contemporánea, Rambam se lo llama a Rambam, el Rambam. Y que a Soloveitchik se le haya dado el título de Arrab, indica su estatus en el mundo judío en el tiempo que él vivió. Nació en 1903, murió en 1993. Todas las personas que hemos visto, menos Heschel, son personas longevas, personas que han atravesado gran parte de la historia judía. Fíjense, si nos fijamos cuándo nació, estamos hablando del comienzo del siglo, pasó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el establecimiento del Estado de Israel, o sea, vivió muchas cosas importantes en el mundo judío. No estamos hablando de alguien sin hijos. No sé si conocen la palabra en yiddish, hijos, ¿sí? Hijos quiere decir, lo voy a decir en términos lindos y feos. Hijos quiere decir alcurnia y pedigrí, las dos cosas. Pedigrí es más con respecto a los animales. O sea, estamos hablando de un rab que viene de una familia, de una dinastía muy importante. Estamos hablando de una persona cuya familia está enraizada con las grandes yeshivot de Europa. Y por eso voy a mostrar, no solo grandes yeshivot, llega hasta los alumnos del Gaón de Vilna. Estamos hablando de la élite intelectual del pueblo judío en Europa que se trasladó a América. Algunos hablan de esta generación, de todos los que estuvimos viendo, de la americanización del judaísmo, que viene de Europa con sus contenidos, con sus estilos, pero que tiene que sufrir una transformación. La transformación que vive esta familia en especial es la que ocupa 3 lugares que son Bolosín, Brisk y New York. Hay una famosa yeshiva de Bolosín, en unos minutitos voy a hablar de esa yeshiva. El rabino que la lideró fue Jaim de Bolosín, que después terminó sus días en la ciudad de Brisk. Él instituyó un sistema de estudio
del Talmud en especial, hoy en día hay dos escuelas de Brisk, una la que fue a Estados Unidos con el Rav Soloveitchik y la otra que fue a Israel. Brisk hoy en día es una de las yeshivot más prestigiosas que los jóvenes que quieren dedicarse no a ser rabinos de comunidad, no a ser rabinos que tengan responsabilidades en el mundo real, sino aquellos que quieren dedicarse a estudiar. Brisk es una de esas yeshivot. La otra es la yeshiva de Mir. Son dos de las yeshivot que compiten por el alma de los judíos. Si alguno de ustedes tiene Amazon Prime, allí hay hay una entrevista a una de estas yeshivot. No me acuerdo si era Mir, me parece que es la yeshiva de Mir, y hay toda una entrevista, vale la pena verlo, dura unos 45 minutos, es un documental. Para que entendamos de qué estamos hablando, Volozhin y Brisk forman parte de la ex Unión Soviética, Brisk en especial en Bielorrusia, y hay otro personaje muy importante que nació en Brisk, que todos lo conocen, que es Menachem Begin. Menachem Begin nació en esa ciudad de Brisk, esa ciudad se llama Brest también, hay diferentes formas de pronunciar este nombre, y estamos hablando de ese lugar, un lugar muy rico para la cultura judía, un lugar donde salieron muchos intelectuales. Begin, ustedes saben que no era una persona ultraortodoxa ni observante, pero siempre mantuvo una vinculación con la fe, con la tradición, con las fuentes, sumamente importante. En la televisión israelí hoy en día hay 3 capítulos de la historia de Begin, que vale la pena verlos, y hay 3 capítulos de la historia de Ariel Sharon. Son documentales críticos también, ¿no? No ni a favor ni en contra, críticos en el sentido de investigación. Vale la pena verlo. Volviendo a la yeshiva de Volozhin, mi amigo Carlos Volozhin se llama de esa manera seguramente porque su familia salió de esa ciudad. Fíjense, esta es una foto posiblemente retocada, dice Ayeshiva de Volozhin. Esa yeshiva es una yeshiva muy importante, muy importante, y que desde mi punto de vista forjó la visión del Rav Soloveitchik como descendiente de ese lugar. En esta yeshiva, durante el día se estudiaban los tratados de Talmud tradicionales, y por la noche se sabe que en esta yeshiva había traducciones de los grandes estudios científicos que había en la época, posiblemente de Newton, de Galileo y de otros, y se enseñaba ciencia en la misma yeshiva. O sea, es un fenómeno interesante, donde el conocimiento mundano es incluido en el currículum de la yeshiva. Y se enseñaba en hibrid, estaban traducidos esos libros. O sea, una obra más importante aún. Entonces, el Rebbe, Jaim de Volozhin escribe varias obras importantes, Amek Dabar y otras más, que tienen una característica. Yo dije que era de la escuela del Gaón de Vilna, no eran hasídicos, pero eran también con un twist místico, cabalístico. El Gaón de Vilna era una figura intelectual también en el mundo místico. La ciudad de Brisk vivió, como aquí ven, la devastación nazi, muchos judíos se escaparon antes, es una ciudad que existe hoy en día y que, en definitiva, atravesó lo que atravesó toda la judería europea. Dije 3 lugares, la yeshiva de Volozhin, Brisk, en especial es importante Brisk porque ahí se fundó un método de estudio del Talmud. Ustedes saben que hay diferentes formas de abordar el Talmud. Una forma es empezar desde Brajot hasta el último capítulo. Eso es lo que se llama el Daf Yomi, que se hace cada 7 años. Esto es algo relativamente moderno. Otra forma es estudiar por tratados, pero el método de Brisk, que es original, es conceptualizando.
no es tan importante el pilpul, la discusión, sino los conceptos que están comprometidos en esa discusión. En Brisk, una de las cosas que se utiliza o que se preocupa o que se investiga es el Yad HaZaká, el Mishneh Torah de Rambam. ¿Por qué? Porque aquellos que han estudiado algo de Rambam saben que Rambam da su psak halajá obviando todo el pilpul, toda la discusión rabínica. Eso le valió también a Rambam algunas críticas. Pero el método de Brisk posiblemente tenga que ver con este ejemplo, que es un ejemplo que aparece en Brisk. Después de una larga discusión del Talmud, en Brisk se preguntan, como nos preguntamos muchos de los que estudiamos Talmud, ¿de qué están discutiendo? ¿Sí? Pero no para disminuir la discusión, sino para conceptualizando. Y lo que hacen es encontrar categorías de la discusión. Por ejemplo, una de las categorías puede ser, discuten sobre las personas o sobre los objetos. ¿Sí? Y esa conceptualización es lo que hace diferente a Brisk. Para algunos, Brisk y Mir son la Harvard de las yeshivot. ¿Sí? No son yeshivot populares, son yeshivot que demandan de sus estudiantes algún grado. Se me metió algo en la garganta, voy a abrir algo para tomar para que se me libere un poquito la garganta. Disculpen que lo hago así, pero no tengo vasos en mi oficina. Digo eso porque Mónica nunca me dejaría que haga esto en público. Bien. Entonces, en Brisk, lo que se hace es conceptualizar. Fíjense, si nosotros vemos desde Bolosín, que se estudiaba Talmud y ciencia, en Brisk se conceptualiza, vamos a llegar al tercer lugar, que es Yeshiva University, que es una universidad judía de Nueva York, donde se reúnen varias inquietudes que ahora vamos a hablar en un momento. Yeshiva University no es una yeshiva común, es una universidad que tiene estudios judaicos. La Facultad de Medicina es muy famosa y hay otras carreras, pero tienen una escuela en particular que yo voy a hablar en un ratito más, que eso es gracias al Rav Soloveitchik. Hay una noticia del año 1932 en un medio judío de Estados Unidos, donde el Rav, un joven Rav Soloveitchik, fíjense, él nació en el 1903, estamos hablando del 32, todavía no había cumplido 30 años, llama la atención sobre el conocimiento judío, sobre la educación de los judíos. Y lo que recomienda, y esto es lo revolucionario de él, que haya un blend, que haya un mix de conocimientos judaicos con conocimientos seculares. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar mucho el rechazo de la modernidad, el rechazo del conocimiento secular. Para aquellos que conocen algo de Rabbi Nachman es totalmente contrario al conocimiento secular, lo rechaza, inclusive, fíjense a qué grado la medicina. Rabbi Nachman tiene algún texto que es tan anticonocimiento secular que dice: los médicos te enferman. A tal punto. Hay una historia compleja de él, porque él va a la ciudad de Lemberg a atenderse por su tuberculosis, y hay mucha especulación de por qué va, pero eso es producto y es contenido para el curso de Rabbi Nachman, no este. Aquí hay un concepto que es muy importante, que es Torah Umadá. Esto quiere decir Torah y conocimiento secular. Este nombre en la ortodoxia moderna tiene dos formatos. Uno, que es el que decía el Rav Shimshon Rafael Hirsch, Torah im Derech Eretz. La palabra Derech Eretz en español es buenos modales, pero cuando Shimshon Rafael Hirsch habla de Torah im Derech Eretz,
está hablando de Torá con conocimiento secular. El conocimiento secular no es contrario, no es negativo a la Torá, y en el pensamiento de Soloveitchik vamos a ver cómo el conocimiento secular es un aporte al judaísmo y un aporte al halajá. La otra forma de llamar a esto es Torá Umadá, Torá con ciencia. Por ejemplo, hoy en día Torá Umadá es una frase que se utiliza en algunas publicaciones judías de índole de investigación judía académica del mundo ortodoxo, se llaman Torá Umadá. Una de las innovaciones muy importantes de Soloveitchik ocurrió en una de las instituciones de Yeshiva University llamado el Stern School. Ahora vamos a ver de qué se trata el Stern School. Lo que Soloveitchik habilitó por primera vez en forma oficial es algo que, esto es lo que dice el Stern School, ¿sí? Es para mujeres, fundado en 1954, con una donación del señor Max Stern y con otras personas más, arraigado en nuestra tradición de Torá Umadá. Nuestros programas están comprometidos con los valores eternos y la erudición de vanguardia. Salté un poquito, nos orgullecemos de la riqueza de nuestro plan de estudio, con excelencia en las artes. Cuando dice las artes, es artes liberales, ¿sí? Como en Estados Unidos, BA, MA, etc. Las humanidades y las ciencias sociales, y somos especialmente conocidos por educar a nuestras mujeres en las ciencias y en las matemáticas. Obviamente, si uno lo lee en el año 2021, dice, ya ni deberían decirlo, esto es obvio que debería ocurrir. Bueno, en ese mundo no era tan obvio, y el Rav Soloveitchik es uno de los primeros que abrió este camino, de permitirle a las mujeres tener clases de Talmud a un nivel elevado. Hay un concepto muy antipático en la tradición rabínica que dice que a las mujeres no se les enseña Talmud porque tienen un conocimiento lábil, porque no pueden profundizar. Bueno, Soloveitchik, haciendo esto, rompe con esa tradición y muestra cómo las mujeres, y hoy en día, sin lugar a duda, hay muchas mujeres académicas que han superado a miles de hombres en el estudio del Talmud. Bueno, el Rav Soloveitchik es quien habilitó eso. En las discusiones contemporáneas con respecto a su rol en el permitir a la mujer avanzar, obviamente se preguntan si hubiera dejado a la mujer ser rabina. Ustedes saben que hay organizaciones ortodoxas que permiten que la mujer sea rabina, en especial en Nueva York una que se llama Maharat, que la primera egresada fue Sarah Hurwitz alrededor del comienzo de los años 2000, las mujeres reformistas del año 74 son rabinas, las mujeres conservadoras del año 84, y las ortodoxas liberales desde el 2000. Ustedes habrán visto hace algunos pocos meses o semanas que salió que la primera mujer rabina ortodoxa en Efrat iba a tener una comunidad, y lo dijeron como una gran noticia, mostrando que era una gran innovación. Bueno, la pregunta está inconclusa, porque el Rav Soloveitchik no la respondió, no se la llegó a formular de tal manera. Lo que sí sabemos es que él habilitó a las mujeres a estudiar Talmud. Los discípulos de él se dividen, algunos dicen que sí hubiera permitido, y la mayoría dice que no. El Rav Soloveitchik era uno de los grandes pensadores judíos contemporáneos, pero a diferencia de los otros, trascendió menos. ¿Por qué? Porque él se limitó a escribir dentro de los marcos judíos, a no ser algo que yo voy a comentar en un ratito. También fue lo que se llama el Yoshev Rosh, el chairman del comité de Halajá de lo que se llama la ortodoxia moderna, el Orthodox Union. Ustedes conocen posiblemente la O con la U inscripta que dan certificado de Kashrut. Bien, el Rav Soloveitchik escribió innumerables libros. Vamos a repasar 2 o 3 y vamos a hablar
de alguno de ellos en particular. El primer libro, El hombre de la halajá, y trata de dar una justificación filosófica de cómo una persona racionalmente, intelectualmente, contemporánea, no estamos hablando de alguien de las cavernas, no estamos hablando de alguien que no tiene conocimiento filosófico, cómo alguien que tiene ese conocimiento se acerca a la halajá. De algunos de estos libros yo voy a compartir algunos extractos. Lo interesante es que están en español, ¿sí? Después, si a alguien les interesa, yo puedo, cuando mandemos el mail cerrando este ciclo de 4 charlas, puedo mandar los links de donde se pueden conseguir sus libros en español en forma gratuita y libre. No es que son libros que están puestos en algún site, yahor.com, no, están en lugares que se puede bajar en forma legal. Este es el primer libro famoso, un libro muy importante para entender una visión post-Europa de la vida halájica. El otro libro famoso, muy famoso, es La soledad del hombre de fe. También vamos a leer algunos textos de él. Empieza hablando básicamente de la creación del hombre y de los 2 textos de creación del hombre. Es un texto muy, muy famoso. Un siguiente texto es Kol Dodi Dofek. Esta palabra aparece en el Shir HaShirim. La voz de mi amado golpea, y es una conferencia que él dio en el año, si no me equivoco, 56, en la cual él enfrentó el tema de la Shoah y del significado de Medinat Israel. Una de las cosas curiosas e interesantes de Soloveitchik es una serie de conferencias o clases que dio que luego se transformaron en libros. Una de las más famosas es su ciclo de clases sobre Maimónides. Increíblemente, uno podría decir, ¿qué pasó en el mundo? Se ha traducido al español. Este libro está en español. Y es una serie de conferencias que él dio directamente sobre temas de Rambam, sobre el Moré Nebuchim en especial, donde él habla sobre algunos de los temas difíciles que Rambam plantea, que son, por ejemplo, la profecía. Ustedes saben que hay una pregunta que sobrevuela al pensamiento maimonidiano, que no la vamos a profundizar ahora, también va a ser producto de algunos de las charlas y cursos más adelante, que es si Rambam pensaba de sí mismo que adquirió o no la profecía. Bueno, Soloveitchik habla sobre eso y hace algunas interpretaciones de qué significa ser filósofo. Perdón, qué significa ser profeta. Para Rambam, el filósofo es el escalón anterior al profeta. Y la discusión es cómo se adquiere la profecía, si es desde abajo hacia arriba o si es desde arriba hacia abajo. Algún día, ojalá que podamos conversar sobre eso. Una colección de ensayos que tiene, para mí, el ensayo más interesante de Soloveitchik, que es un ensayo llamado Confrontation, ¿sí? Confrontación. Es un ensayo donde él sienta las bases de su visión sobre el diálogo judeo-cristiano y que parte aguas directamente con otro de los autores que nosotros hemos estudiado, que es Heschel. Recuerden que yo mostré algunas fotos de Heschel involucrado en el diálogo interreligioso en el Concilio Vaticano II. Soloveitchik también fue invitado, pero Soloveitchik rechazó la invitación. Yo he escrito un artículo sobre esto que fue publicado en un libro sobre el aniversario del Concilio Vaticano II y mostré las 2 opiniones, la opinión de Heschel y la opinión de Soloveitchik, haciendo una salvedad que voy a contar. Me voy a demorar en esta lámina especialmente.
Heschel tiene un artículo muy famoso, escrito más o menos en los mismos tiempos, que se llama Ninguna religión es una isla. Y la tesis fundamental de ese artículo es no solo que tenemos que hacer diálogo religioso, sino que el diálogo religioso le hace bien a las religiones, las depura inclusive de sus errores, y el título mismo es sugestivo. Si decimos que ninguna religión es una isla, él lo dice en el ensayo en forma absolutamente clara: lo que pasa en una religión impacta en otra religión. Voy a dar un ejemplo descabellado, pero que es concreto. Si una religión decide ordenar mujeres en posiciones de liderazgo espiritual, por ejemplo, la Iglesia Anglicana decide ordenar mujeres, ¿sí?, la pregunta inmediatamente rebota sobre la Iglesia Católica Apostólica Romana y también sobre los judíos que viven en los lugares donde están esas religiones. Obviamente no en el Yemen, no en Irak, pero sí en Europa. Y la tesis fundamental de Heschel es: aquellos que estamos por la vida, por el bien, por los valores, debemos juntarnos, porque la alianza del mal siempre está del mismo lado. Entonces la alianza del bien debe juntarse. Y es por eso que él participó de las conversaciones con el cardenal Bea y viajó al Vaticano innumerables veces, y hasta último momento algunos dicen que él contribuyó a que la idea del misionerismo sobre los judíos se quite, etcétera, etcétera, etcétera. Otros dicen que no, otros dicen que su influencia fue menor, pero no es el lugar para discutirlo. Soloveitchik tiene una visión absolutamente distinta. Voy a contar cuál es la visión estricta y después voy a contar qué dicen sus discípulos, que es muy interesante. Cuando lo estudié por primera vez, obviamente me sentí solamente identificado con Heschel. Cuando lo leí por segunda vez con la explicación de sus alumnos, me gustó, me pareció interesante, me pareció un aporte que no confronta con lo de Heschel, sino lo complementa. ¿Qué dice en un largo ensayo? Tiene muchas páginas, no recuerdo si son entre 20 y 40, también está en inglés disponible, obviamente no en español, pero en inglés está disponible. ¿Qué es lo que dice? Él dice: sí al diálogo social interreligioso, sí al trabajo conjunto para mejorar el mundo, sí hacer proyectos de mejoramiento de un barrio, sí hacer proyectos de leyes, sí, todo eso, pero de ninguna manera al diálogo teológico profundo. ¿Por qué? Dice él: porque cada religión tiene que entenderse su interior, y nosotros no podemos decirle a otra religión qué es lo que tiene que pensar. Voy a dar un ejemplo cristiano y un ejemplo judío. En nuestro curso, en este momento, está alguien que yo aprecio mucho, una estudiosa investigadora de las relaciones judeo-cristianas, que es María Teresa de Aura, que escribió un libro que tuve la bendición de presentar y prologar en Montevideo en alguna oportunidad, y ella nos muestra cómo ha cambiado la actitud con respecto al judaísmo a través de los tiempos, y ustedes bien saben que antes en la misa se rezaba por los pérfidos judíos, ¿sí? El Concilio Vaticano, si no me equivoco, o antes lo cambiaron. Lo que dice Soloveitchik es: nosotros no podemos pedirle a la Iglesia que lo cambie. Si la Iglesia quiere cambiarlo por un proceso interno, buenísimo, nos vamos a sentir más cómodos, pero no tiene que ser por la influencia externa, tiene que ser por un tema interno. Voy a dar el ejemplo judío. Ustedes saben que nosotros tenemos una oración que decimos que se remonta a los tiempos del Beit HaMikdash mismo, que se llama Aleinu Leshabeach. Los judíos que vivimos en Occidente, el Aleinu Leshabeach lo tenemos cercenado, lo tenemos censurado. ¿Por qué?
hay muchas historias de cómo, por qué, si fue autocensura, si fue de afuera, etc. ¿Por qué? Porque el Aleinu Leshabeach original, que sigue estando en muchos Sidurim, y yo querría agregar, a pesar mío, ¿sí? Dicen, Aleinu Leshabeach Ladon Hakol, nosotros nos reverenciamos frente al soberano rey de reyes, y ellos se arrodillan sobre lo vano y sobre un Dios que no les va a contestar. Obviamente que la Aleinu Leshabeach no habla de los cristianos. Cuando se creó la Aleinu Leshabeach, no existían los cristianos, ¿sí? Este texto estaba referido exclusivamente a los paganos, ¿sí? Que ellos se arrodillan frente a ídolos, etc., y a un Dios que no los va a ayudar. Cuando los judíos vivieron en Occidente, esta y otras oraciones fueron cambiadas. Algunos dicen por imposición, otros dicen por autocensura, porque si no, no iban a tener el derecho para ser publicados esos libros de oraciones. La historia lo que dice es que no hablaban de los cristianos, pero podía ser interpretada que había referencia a ellos. Muchos sidurim contemporáneos ya no lo dicen, aunque nosotros podríamos poner esa frase, porque ya no estamos bajo la órbita de poder publicar los libros que el Vaticano nos permite. Ahora tenemos libertad absoluta, pero a mí me parece que afirmar nuestra fe en confrontación con otra no tiene ningún sentido, no es ético, y no porque el otro me lo exija, sino por un desarrollo interno de mi tradición. Aún así, sabemos que hay muchas ediciones de Sidurim, en especial Sefaradim o de otras corrientes religiosas, donde es podría existir el proceso interno en el cual alguien diga si es que tendríamos la autoridad para cambiar una de las frases que tiene el texto. Bien, hay conferencias de él editadas, como por ejemplo, más adelante voy a llegar. Hay un sidur que se ha impreso hace muy poquitito, hace escasos 2 o 3 años, si no me equivoco. Fíjense que dice sidur con anagot. Anagot son las recomendaciones rituales de este autor. En el mundo jasídico, cada uno de los rebes jasídicos instruía a sus discípulos cómo tenían que llevar una vida de fe. Por ejemplo, en muchos libros de los jasídicos empieza diciendo hay que levantarse a tal hora, hay que leer este libro, hay que rezar de esta manera, hay que ir a la mikvah, hay que hacer tzedakah, etc. Eso es lo que se llama anagot, de la palabra conducta, es normas de conducta. Bueno, se publicó hace pocos años también un sidur donde están las recomendaciones del Rab. Él escribió alajá, él no escribió responsas alágicas, sino, fíjense cómo se llama el libro, las posiciones alágicas del Rab Soloveitchik. Hay gente que le consultaba, gente que le preguntaba, pero no el estilo de lo que se llama Sheilot Uchubot, sino más bien de respuestas que hacía en la Orthodox Union o en forma directa. Hay un libro muy hermoso, compilado por alguien que aprecio mucho, llamado Pinhas Peli. Aquellos que estudian en otros cursos conmigo ya saben la historia de Pinhas Peli. Pinhas Peli se llamaba, bien digo, Pinhas HaKohen, y es de 7 generaciones de rabinos de Jerusalén. Pero a él le gustó escribir poesía y cuento, y para que su familia no se sienta ofendida, él se puso un nombre de fantasía. Peli es una palabra que aparece en el Tanaj con respecto al nombre de un ángel. Entonces se puso Pinhas Peli. Después todo el mundo sabía quién era. Es muy interesante porque Pinhas Peli escribe sobre 3 grandes maestros del siglo XX, sobre el Rab Soloveitchik, sobre el Rebbe de Lubavitch y sobre Heschel. ¿Sí?
sobre los tres. Y él fue de los más cercanos, a tal punto que su hermano David Cohen también escribe sobre eso, y uno de sus sobrinos también escribe sobre Heschel en la actualidad. Y cuenta muchas de las anécdotas que ocurrieron en conversaciones informales con ellos. ¿Por qué yo lo aprecio mucho a Pinchas Peli? Porque fue el que hizo el discurso de ordenación rabínica de Mirrad. ¿Sí? Y por eso tengo una relación muy afectuosa. Alguna clase tomé con él y por eso siempre lo recuerdo de una manera muy, muy cariñosa. Bien, quiero compartir con ustedes una breve selección de textos del Rab Soloveitchik, empezando con La soledad del hombre de fe. Voy a compartir el inicio del planteamiento y después dos textos muy famosos que hablan sobre dos tipos de personas. Dice así: la esencia del dilema puede expresarse en una frase de solo 3 palabras. Me siento solitario. Recuerden el nombre del libro, La soledad del hombre de fe. Me siento solitario. Debo recalcar, sin embargo, que cuando digo me siento solitario, no pretendo indicar que estoy solo. Tengo el cariño y la amistad de muchos, gracias a Dios. Me contacto con gente, converso, predico, discuto, razono. Estoy rodeado de amigos y conocidos. Sin embargo, las compañías y las amistades no conciben aliviar la sensación de aprisionada soledad que constantemente me acecha. Me siento solitario porque a veces me siento rechazado y aislado de todos, sin excluir mis amistades más íntimas y con frecuencia las palabras del salmista, que está en el Salmo 27, porque mi padre y mi madre me han abandonado, resuenan en mis oídos como un arrullo quejumbroso. Se trata de una experiencia extraña. Mi soledad, mi desesperación se torna en frustración. Por otra parte, en esta dura experiencia de soledad, por otra parte, esta dura experiencia de soledad me fortalece y me lleva en mi totalidad al servicio de Dios. O sea, es un tema habitual en el pensamiento existencial del siglo XX, Sartre, Camus. Hay una escritora española muy famosa llamada Carmen Laforet. No sé si alguien tuvo el privilegio de leer su libro Nada. Bueno, es la traducción del existencialismo agnóstico al pensamiento español. Bien, entonces él dice, esta soledad me impone encontrar la presencia de Dios. Y después, en este mismo texto, él avanza con algo sumamente interesante, que es decir que la tradición judía habla de dos tipos de personas, uno que está solo y otro que vive en soledad. Y lo saca de un lugar muy curioso, que es nada más ni nada menos que de Bereshit. Si ustedes leen la creación del hombre en Bereshit, la creación está en dos oportunidades. Primero dice, Zahar Unekevá Abraham, hombre y mujer los creó, y después está el relato de la creación del hombre y el relato famoso de la costilla. ¿Sí? Recuerden que dice que no encontró un Ezer que Negdó, no había encontrado quien sea una ayuda para su costado, dice la Torá, lo hizo dormir al hombre y lo creó de él una mujer. Y recuerden la frase Ish Beishá, es la misma frase, una masculina y femenina. Bien, Soloveitchik en su libro, y este es un pasaje muy, muy famoso, por eso quería empezar con este, porque este pasaje lo cita todo el mundo. Todos los que hablan de la soledad del hombre de fe, hablan de los dos tipos de Adán. Él rechaza la visión de la historia, de la comprensión de la Torá como un conjunto de documentos escritos por diferentes escuelas y que tuvo
un redactor final, lo que se llama la hipótesis documental. La hipótesis documental es que hay varios extractos dentro de la Torá, que la Torá fue escrita por varias personas, y hay un redactor final, que algunos lo llaman R, porque es el redactor, otros simbólicamente lo llaman Rabeinu, que ese es Moshe Rabeinu, es el redactor final. Entonces él dice, en la narración de la creación del primer Adán, perdón, en el texto anterior él dice que rechaza el estudio crítico de la Biblia. No lo voy a leer para no demorarme. En la narración de la creación del primer Adán, se cuenta que éste fue creado a la imagen de Dios, mientras que nada se dice de cómo se formó su cuerpo. En la narración de la creación del segundo Adán, se expresa que él fue hecho del polvo de la tierra y que Dios sopló en su nariz el aliento de la vida. El primer Adán recibió de Dios el mandato de llenar y dominar la tierra. El segundo Adán fue encargado con el deber de cultivar y mantener el jardín. Soloveitchik todo el tiempo va a establecer dicotomías. En los otros textos también él habla en forma de cosas polares. En la narración del primer Adán, ambos, el varón y la hembra, fueron creados conjuntamente, mientras que en el segundo, Adán surgió solo y subsecuentemente hizo su aparición Eva en calidad de ayudante y complemento. Hoy en día, la palabra ayudante no es políticamente correcta, claramente. ¿Sí? Estamos hablando de que los escribió posiblemente estos libros en los años 50. Finalmente, y en esta discrepancia la crítica bíblica ha hecho hincapié, mientras que en la primera narración solo aparece el nombre Elohim, en la segunda Elohim se usa conjuntamente con el Shema Meforash. Fíjense, él no dice que no existe discrepancia, lo que trata de explicar es qué enseña cada una. Conformemos un retrato de estos dos hombres, y ahora viene lo apasionante. El primer hombre, Adán, y el segundo en categorías tipológicas. No cabe duda de que el término imagen de Dios en la primera narración se refiere a la capacidad interior carismática del hombre como ente creador. La semejanza del hombre a Dios se expresa en su capacidad y tendencia a convertirse creador. El primer Adán, hecho a imagen de Dios, fue dotado de un gran impulso para la actividad creativa y de recursos inconmensurables para lo ve al hombre de muchas capacidades intelectuales y de la perspectiva interpretativa en la búsqueda de la realidad. Dios, cuando impartió la bendición al primer Adán, le dio el mandato de dominar la naturaleza. O sea, el primer Adán es un Adán que está en el mundo concreto, está en el mundo de las cosas, en el mundo del hacer, en el mundo de la transformación. Voy a adelantar un poquito porque si no, no vamos a llegar. Al igual que el primero, el segundo Adán se siente intrigado por el cosmos. Tiene curiosidad intelectual. Los conduce a ambos a afrontar con coraje el misterio del magno ser. Sin embargo, mientras que el primer Adán, el cosmos, le provoca la búsqueda del poder y del control, haciendo así que se plantee la pregunta funcional de cómo funciona, el segundo Adán responde a la llamada del cosmos ocupándose en una clase diferente de conocimiento. No hace ni una sola pregunta funcional. En cambio, su indagación tiene una naturaleza metafísica y su contenido es triple. Anhela saber por qué es y quién es. Y fíjense cómo en un texto que nosotros hemos leído infinidad de veces, él nos pone en una dimensión absolutamente distinta. Un poquito más adelante, en el Isha Alajá, en el hombre del Alajá, donde él va a tratar de explicar que el hombre necesita el conocimiento
grandiosa y sublime existencia, desea conocerla a fin de cultivarse y entender. Anhela revelar el secreto del universo y explicar la problemática del ser. Cuando el hombre de ciencia espía dentro de la fortaleza, está cargado un único y poderoso deseo: la búsqueda de la aclaración y la dilucidación, la descomposición y la explicación. Desea entender la problemática del conocimiento de la realidad. Por el contrario, cuando el hombre religioso se enfrenta al mundo de Dios y lo observa, no aspira a convertir el misterio de la creación en un fenómeno simple, comprensible, hasta para un niño su deseo es realizar el misterio de la existencia. Perdón, su deseo es realzar el misterio de la existencia, mysterium tremendum es un término teológico, y acentuar el secreto de la creación. Quiero en un minutito más ir al último texto que vamos a ver, es el texto conocido como Kol Dodi Dofek, donde habla de la Shoah y del Estado de Israel, pero quiero completar lo que dice Confrontation, cuál es la parte que a mí me gusta. Los iba a dejar en suspenso con respecto a eso. Los alumnos de Soloveitchik aclaran o tratan de aclarar, por lo menos una de las escuelas, esto aparece en un artículo de Rubén Kimmelman, que es un profesor de la Brandeis University, un profesor muy famoso que también escribió sobre Heschel. Lo que dice es que Soloveitchik no aceptaba el diálogo teológico, o sea, de las verdades de cada una de las religiones, hechas por legos, hechas por gente que no tenía entrenamiento teológico. ¿Por qué? Porque podía transformarse en un diálogo más bien de índole político o utilitario. Y lo que dicen es que él sí participó, esto es en defensa de él, es posible que haya tenido razón este profesor Rubén Kimmelman, que es muy serio, que él acepta el diálogo teológico solamente entre teólogos. Parece un chiste, pero muchas veces vemos que personas aficionadas o personas que no tienen el conocimiento profundo pretenden discutir, conversar, opinar o inclusive impulsar reflexiones sobre otra religión sin el conocimiento profundo, ni de la otra religión ni de la propia. Y eso es lo que Soloveitchik rechazaba de acuerdo a esta investigación. Bien, Kol Dodi Dofek es un texto complejo para leer, es un texto complejo para dilucidar, tiene varias partes bien diferentes, en especial la primera habla del sufrimiento, y una de las cosas que dice es: el sufrimiento es parte de la realidad, y la tradición judía o el ser humano enfrenta el sufrimiento de diferentes maneras, tratando de encontrar un sentido en él. Él utiliza una frase que hay que entenderla desde su óptica, que es purificándose. No es que el sufrimiento se mandó para purificarnos, pero una vez que uno vive a través del sufrimiento, el sufrimiento tiene que ayudarte a transformarte internamente y sacar lo mejor de ti. Y eso habla inclusive con respecto a la Shoah. Lo interesante es que la segunda parte habla sobre el Estado de Israel. Esta es una conferencia que él hizo, como dije antes, si no me equivoco, en el año 1956, en ocasión de Yom Ha'atzmaut, y él dice, como consecuencia de los golpes y de llamados de la puerta de la amada, sumida en duelo, o sea, del sufrimiento que el pueblo judío vivió, él dice que hay 6 golpes que demuestran la cercanía de Dios. Y él los trae, esos 6 golpes, en términos concretos en la historia contemporánea de Medinat Israel. Cuando yo releí este texto, hay algunos que no se aplican. Es importante, desde mi punto de vista, para aquellos que han estudiado conmigo en otras oportunidades, saben que los autores hay que leerlos en profundidad, hay que aceptar sus tesis, pero después hay que tratar de liberarse de sus tesis. No hay que tratar de criticarlo y mirarlo de otra manera. Entonces, él lo que dice es que hay 6 golpes de cariño, 6
elementos que demuestran la presencia de Dios en la realidad, que tienen que ver con Israel. El primero, los golpes del amado se hicieron oír en el orden político. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, nadie podría negar que el surgimiento del Estado de Israel constituyó un acontecimiento sobrenatural. Rusia y los países occidentales apoyaron juntos la idea del establecimiento del Estado de Israel. Esto es muy lindo en el año 56, pero hoy ya no es efectivo, ya no es correcto. Las Naciones Unidas hoy en día no dan cuenta del milagro del Estado de Israel, sino que son posiblemente uno de los foros más contrarios a Israel. El segundo, y es por eso que él es un insumo muy importante para lo que se llama el sionismo religioso, para lo que se llamaba en los años 70 el Mafdal, ¿sí? El partido sionista religioso, que ya no existe. Ahora hay otro partido que se hace llamar así, es un partido con una visión mucho más derecha. Dice: el llamado del amado se hizo oír en el campo de batalla. Un pequeño ejército de defensa de Israel venció a los terribles ejércitos de las naciones árabes. Un milagro de muchos en manos de pocos, como dice otras oraciones. Tercero, el amado comenzó también a golpear en la puerta de la tienda teológica, y parecería que fue este el golpe potente. Varias veces, al referirme a la tierra de Israel, hice hincapié en el hecho de que todas las demandas teológicas cristianas, recuerden que hay algunos teólogos cristianos que decían que el pueblo judío era un pueblo testigo y por eso era un pueblo nómada y por eso era un pueblo perseguido. Esto está muy bien documentado en el libro de María Teresa Daura, como nombré antes. El libro se llama Aspertus, hay que verlo, ahí vale la pena. No sé, a lo mejor Sonia me puede dar una señal, si está en digital el libro. ¿Lo pusieron en digital, Sonia? ¿Sabes? No tengo idea, pero Tere Dauria está ahora en el Zoom, quizás pueda poner algo. Si está en digital, porque me parece que puede llegar a ser una cosa muy, muy interesante. Bien, tengo 2 o 3 cositas más de los golpes que me pareció interesante verlo. Uy, son y 59. Dice que en la actualidad muchos jóvenes que se habían alejado del judaísmo están retornando. El quinto, por primera vez en la historia, y es un texto muy fuerte desde el punto de vista del mensaje, es un texto que suena violento. Por primera vez en la historia sorprendió la providencia de nuestros enemigos, enseñándoles que la sangre judía no se derrama en vano. Recuerden que lo está diciendo 10 años después de la Shoah, donde todavía no se podía empezar a hablar en términos teológicos. Y por último, el sexto llamado, al cual no podemos dejar de atender, fue escuchado a la hora en que se abrieron las puertas de la tierra y judíos se volvieron a reunir en la tierra de los patriarcas. Él todo lo ve como un símbolo de la divinidad. Bien, son las 8. Fue rápido hablar de Soloveitchik, de lo poquito que podemos hablar de Soloveitchik en una hora. Es importante. A mí me parece que hay muchas cosas que se pueden seguir discutiendo, las relaciones entre Soloveitchik y Heschel, entre Buber y Heschel, entre Kaplan y Heschel, etc. Pero eso ya es para otro tipo de clase, otro tipo de encuentro. Ojalá, no sé en cuándo, pero vamos a hacer. La propuesta ya les mandamos por mail. Vamos a ver 2 o 3 pensadores medievales, ya vamos a dar las fechas, y después algunos maestros hasídicos. Aquellos que quieran acompañarnos van a ser más que bienvenidos. Bien, no sé si alguien, yo tengo que entrar a una yeshiva, ya estoy unos minutitos tarde, pero si alguien quiere hacer una pregunta por lo menos, con gusto tratamos de compartirlo. Yo tengo un montón de preguntas, pero no sé si es muy corta o larga. Soloveitchik, como fundador de alguna forma o inspirador de Orthodox Union, tiene una visión mucho más liberal de
judaísmo y mucho más abierta de lo que hoy día la ortodoxia y Orthodox Union en particular representa. ¿Cómo se enfrenta, según tú, hoy día esa institución con su mentor, con su creador, con su alma mater de alguna forma? Es muy buena tu pregunta. Como siempre, hay intérpretes de esto, no hay una sola forma de responder y posiblemente sus discípulos se han dividido. Uno de los discípulos más famosos es David Hartman. David Hartman fue alumno de Soloveitchik directo y él lo que hizo inclusive fue confrontar con su maestro. En algunos de los libros, inclusive el libro que vos leíste, él confronta con sus maestros. Algunos lo que dicen es que la ortodoxia moderna sigue representando los ideales de Soloveitchik, hay otros que no, y muestran un fenómeno sociológico que tienen que ver con el reemplazo de los profesores que había en Yeshiva University por profesores con visión más tradicionalista, y eso hizo empujar a un grupo de personas a fundar lo que se llama la Open Orthodoxy, ¿sí? La ortodoxia abierta. Es mucha gente de Yeshiva University que se fue de allí porque ya no se sintió cómoda en ese espacio. Entonces, algunos van a decir que representa el verdadero espíritu de Soloveitchik y otros van a decir que no. Esta pregunta que yo hice al principio, si él hubiera ordenado rabinas, no es una pregunta que yo hago hipotéticamente. En esta discusión de la ortodoxia abierta o la ortodoxia moderna, está esa pregunta. ¿Qué hubiera hecho Soloveitchik en ese momento? Y no hay una sola respuesta, sino hay diferentes maneras de entenderlo. Bien. Les mando mis saludos. ¿Puedo preguntar algo? Dale, Marisa. Tengo que contestar casi sí o no porque tengo que entrar a una shiva en un minuto. Es muy cortito, es un discurso que Heschel da en una sociedad de caridad judía en que sí, todo el tiempo está diciendo e insistiendo que los judíos ya no necesitamos, esto es del año 60, ya no necesitamos caridad para satisfacer necesidades físicas, sino que para satisfacer necesidades espirituales, que el espíritu del judaísmo está muerto, que la luz del judaísmo está muerta. Y mira lo que dice, es muy corto. Construimos una escuela de medicina de Mount Sinai. ¿Por qué no construimos una escuela de judaísmo? Bien. Y ahí hay una diferencia entonces. Es el tema de por qué Heschel dice eso, es muy importante, porque él lo confronta con la visión con la que él se nutrió del judaísmo, y que lo que él ve es una pobreza espiritual impresionante, y está puesto en términos muy interesantes cuando él dice, hacemos instituciones, pero a esas instituciones le falta vida, le falta alma, le falta neshama, le falta judaísmo profundo. O sea, hemos delegado, él lo dice también en otros textos sobre educación, hemos delegado en las instituciones la educación, pero hemos vaciado el alma judía. No solo eso, hay un artículo que se llama Pikuach Nefesh, no sé si es ese el artículo del que me estás mencionando. Pikuach Nefesh quiere decir cuando alguien está en riesgo de vida, se llama esa situación Pikuach Nefesh, pero lo que dice es, Pikuach Nefesh quiere decir que el alma, el Nefesh está en peligro y está en directa relación con lo que acabas de decir. Que tengan buenas noches. Gracias. Gracias, Ale. Buenas noches, Rab. Gracias, Ale. Gracias. Buenas noches. Muy interesante. Gracias.